aquel correspondiente al martes de la semana en curso, que ahora sí, laboralmente hablando, hoy comienza. Martes 22 de noviembre del año 2022. Voy a comentar con usted hoy un tema que parcialmente lo he comentado en ocasiones anteriores. Hace muchos años, un compañero o un camarada, vamos a decir, porque así se decía en aquellos años, me dijo una frase que él la atribuyó a Stalin. No sé si efectivamente la dijo o no el padrecito de todos los pueblos, Torre de Palomas, aquel al que le cantó Neruda en la Oda a Stalin. La frase dice así: los problemas pequeños son para gente pequeña. Repito, no sé si efectivamente Stalin pronunció en algún acto, en alguna de sus obras o lo que sea, pero me parece, sobre todo en tratándose de la política o de la gobernación, una expresión justa, correcta. ¿Por qué traigo a colación esa frase? Por lo que está pasando en México frente a lo que pasa en el mundo. Mire usted, si usted es de las personas que suele consultar publicaciones extranjeras, habrá encontrado sin duda cosas como esta. Los temas que aparecen en las páginas de ese periódico o de esa revista o en los espacios mediáticos de las versiones electrónicas de este medio o de aquel, habrá encontrado usted un conjunto de temas que sorprenden a cualquier mexicano interesado en la situación que enfrenta el mundo. Temas que van desde los niveles de inflación, el invierno que deberá enfrentar una buena parte de Europa como consecuencia de estas decisiones absurdas, dignas de un loco, como es lo que está haciendo Vladimir Putin. Todos esos temas se ven acompañados por los conflictos con China, sus ambiciones hegemónicas en aquella región del mundo, el problema de Trump, que regresa a la escena política, no obstante que enfrenta una serie de procesos judiciales que podrían llevarlo a prisión. ¿Por qué entonces él insiste en querer estar en la política para obtener una especie de protección, de escudo? ¿Le funcionará? No lo sé, pero de alguna manera debe decirse que es un personaje que complica el panorama, al menos de la política interna en los Estados Unidos. Si ahora le agregamos problemas como este conflicto de México con Estados Unidos, este comunicado que publicó anteayer la Secretaría de Hacienda en relación con la derrota de Gerardo Esquivel, del doctor Gerardo Esquivel, y así. Ahora resulta que en esta cumbre panamericana que habrá o que está programada para los próximos días, ya anunció el presidente de Argentina, el señor Fernández, que no acudirá por un problema gástrico, gastritis. Sin embargo, los malpensados dicen que no va a venir por este diferendo surgido con México, al retirar la candidatura del argentino que estaba compitiendo con el brasileño y haber negociado posiciones a cambio de su declinación o del retiro de la candidatura del nacional argentino. Es evidente que llegar a México, pues,
¿Qué le iba a decir López? Oye, Che, ¿por qué tú hiciste esto y el otro? Etcétera. Pero ya Pedro Castillo, el Congreso de su país, le prohibió abandonar Perú. Entonces ya tenemos dos jefes de Estado que no vendrían. ¿Qué hará el joven Boric? ¿Vendrá o no? Es decir, ya empieza López Obrador a tener que pagar el precio de sus decisiones absurdas, descabelladas, por decirlo menos. Y ese es uno solo de los problemas que México tiene en los espacios exteriores. El pleito con Estados Unidos y Canadá, el diferendo que ya tiene varios meses con España, y ahora este diferendo con Brasil y Argentina. Y a eso le agregamos los primeros que mencioné. Y no obstante la gravedad y complejidad de estos problemas, el presidente gusta de enfrentar o de meterse a problemas pequeños que, como dijo Stalin, son para gente pequeña. Porque además, en el caso del bulto López Obrador, es un hombre pequeño, además de mezquino y miserable, pero no le da intelectualmente o capacidad analítica para entrarle a problemas complejos, graves, complicados. Por eso se enfrasca en estos pleitecitos casi de cantina, ofender a todos por todo, amenazar a este y aquel. Ahora acaba de salir otro pleito en contra de una compañía por un diferendo en cuanto al tramo 5 del Tren Maya, tengo entendido. Y así. Y se va de pleitecito en pleitecito. Como decimos, quemando la pólvora en infiernitos. Le traerá consecuencias negativas al país, sin duda alguna. Y le preocupa eso a López en lo más mínimo. Es decir, López es una persona adecuada políticamente para ser presidente municipal de un municipio pequeño. Cualquiera de la zona de la Chontalpa o en Tabasco, donde este hombre nació y se crió. Pero es un hombre incapaz de gobernar con eficiencia. El gobierno de la Ciudad de México se vivió también con las mañaneras y andar preparando su candidatura a la presidencia de la República para el año 2006. Y hoy se ha encargado, desde el inicio de su mandato, en preparar las condiciones, de manera ilegal o ilegal, para que un candidato que él hubiere designado fuere el próximo presidente de la República. Y en esa intentona va problemita tras problemita, pequeñito, pequeñito, pequeño, mediano, pero no sale de ahí. Mientras el mundo avanza a una velocidad increíble, sea en educación, sea en aplicación de los últimos avances tecnológicos, sea en buscar salidas a la crisis energética que está enfrentando Europa Occidental, buscando otros países o bancos centrales en la solución al problema de la elevada inflación. Nosotros, aislados completamente de ese conjunto de problemas graves y que amenazan la estabilidad de no pocos países. Y vuelvo a preguntar, ¿le preocupa eso a López en lo más mínimo? Es un hombre tan pequeño políticamente hablando que no le importa lo más mínimo que se salga de su proyecto de dejar sucesor. Este hombre piensa que puede reproducir el fenómeno del maximato. No entiende que el maximato fue hace casi 90 años. No es posible reproducir eso. Y ya ven cómo le fue a mi general, don Plutarco Elías Calles.
Este hombre piensa que gracias a que él es él, pongámoslo de esa manera, va a dejar a este o aquel o aquella y automáticamente él desde la chingada va a poder manejar al florero del Edén o a la anticientífica Sheinbaum. Dice él que conoce la historia, es falso. Le escriben los libros. Porque si él conociera tantito de la historia del siglo XX en México, sabría que hoy es imposible un maximato. Lo primero que va a hacer el que gane la elección el día que tome posesión, sea un candidato de la oposición o de Morena, en ese momento iba a empezar a sufrir el hielo, el desprecio y el rechazo del nuevo presidente, de tal manera que se tendría que ir inevitablemente a la finca de Palenque y allá rumiar su derrota. Y con él saldrían muchísimos, todos los que han mentido, todos los que han dicho cosas acá, en ese momento empezarían a pagar con el desprecio ciudadano su comportamiento servil, indigno y cobarde. Por eso pues, en la medida en que nuestro presidente no deje de ocuparse de problemas pequeños o muy pequeños, México irá rodando cuesta abajo para caer al fondo del precipicio. Ya destruyó la economía, ya acabó con la convivencia entre los grupos sociales. ¿Qué le queda ahora? ¿Acabar con su partido? Es posible, porque ya encuentra una férrea oposición a sus tonterías. En esas condiciones yo le suplicaría a usted encarecidamente que se prepare para unos meses muy difíciles, de aquí al menos a junio, que se celebren las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Va a ver usted cómo se van a poner las cosas. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana miércoles, media semana. Muchas gracias.